El aire es nuestro. Bueno, volvemos ya con la segunda parte de Bermud TV para tocar abuso sexual en Salta. Es el hashtag para que empiecen a opinar. Di más o menos los números al inicio del programa que son preocupantes. En el distrito centro nada más estamos hablando de 1088 denuncias en el 2017, 300 más que en el 2016. Hoy nos visita gente del Observatorio del Ministerio de Derechos Humanos que se encargan de la contención de víctimas. Vamos a hablar con la doctora Gelsi, que es médica sexóloga, con Lucrecia Miller de la Fundación Papis, además de psicóloga. Vamos a hablar también con la doctora Abdenur, que es del materno infantil, porque cuando llega un caso de abuso sexual y la persona se acerca al Hospital San Bernardo, allí recibe la primera atención, la denuncia, pero es derivado directamente al materno infantil. Es por eso la importancia de la presencia de la doctora Abdenur. Y la primera pregunta le pido a la producción que la pongamos, y es entender por qué hay un aumento de delitos sexuales en Salta, doctora Abdenur. ¿Hay un aumento de delitos o hay una posibilidad mayor de denuncias? Creo que la gente se anima a denunciar algo que antes estaba naturalizado por ahí hasta dentro de los ambientes familiares. Y es así que hoy en día tenemos denuncias de niños muy pequeños que obviamente los abusos son intrafamiliares, cuestiones que antes estaban como naturalizadas, que el padre o el tío o el abuelo o quien fuera podía tener estas conductas con los niños sin que esto sea visibilizado. Creo que otra de las cuestiones que ha ido incrementando las situaciones de abuso sexual probablemente esté asociado a las conductas de consumo de sustancias, en donde se potencian situaciones en relación a lo sexual que muchas veces se producen abusos masivos o abusos dentro de ambientes donde se juntan o se reúnen a consumir sustancias. Esto sí es una impronta. El alcohol y las sustancias han ido probablemente marcando un aumento de este tipo de conductas. ¿Usted qué piensa, doctora Gelsi? Sí, justamente lo que dice Rosa, coincido con ella, que por ahí el abuso de sustancias y de alcohol inhibe la razón. O sea, cuando se pierde la cabeza, se pierde el control de una zona del cerebro, es cuando justamente la parte instintiva es la que aflora, y lamentablemente esa gente, posiblemente el otro día cuando le cuenten lo que han hecho, tengan la sensación de que no, yo no puedo haber hecho semejante atrocidad. El abuso sexual es una problemática que existió siempre. Yo creo que según las estadísticas que tenemos, es 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 10 varones recuerda algún tipo de abuso sexual en la infancia. ¿Puede identificar los tipos de abuso sexual que hay, doctora? Todo lo que sea en contra de la voluntad de una persona es un abuso. Por eso yo creo que hay con penetración, sin penetración, pero es abuso igual. Cualquier zona, o sea, que un chico, por ejemplo, que suele ocurrir en el ambiente, hay cosas como que están naturalizadas, como decía, que era bastante común, ¿no es cierto? Pero exponer los genitales por ahí, o sea, con la malicia, digamos, que por ahí un adulto puede hacer a un grupo de chicos, por ejemplo, que eso se ve, ¿no es cierto?, la gente que es exhibicionista o en los clubes, o sea, ha habido cosas en la historia, ¿no es cierto?, que uno por ahí ha tenido oportunidad de concurrir y hablar, justamente llevando lo que es información y educación sexual, porque si nosotros trabajamos con educación sexual, un niño informado es un niño que tiene más posibilidades de defenderse y de darse cuenta, de reconocer que alguien está haciendo con él lo que él no quiere. Entonces, por eso hay que trabajar en el tema prevención con educación, desde la casa, la escuela ayuda y el hospital también. Lucrecia, le quiero preguntar, porque yo daba también algunos números según el UNICEF, que de 7 de cada 10 chicos vivió una situación de abuso, pero nunca la contó, no se lo dijo a nadie, por lo tanto nunca pidió ayuda, ¿no? ¿La información le alcanza a aquel chico o un niño, adolescente que nos esté escuchando como para hablar? Yo diría que el abuso sexual es una situación de una corrupción del poder, le llamamos nosotros, porque es una relación que se establece entre alguien que tiene poder sobre otro que se subordina a ese poder, y en eso radica justamente el placer del abusador.
El niño, fundamentalmente, es una víctima propicia para ese tipo de práctica, es decir, donde el adulto siente, y esto es lo difícil de ver en la infancia, los abusos, porque se vienen, como decía acá la doctora, generalmente en la órbita de la propia familia, y se confunde para el niño lo que es acatar un pedido de alguien que además él está vinculado en un lazo afectivo con la conducta erótica. Lo que hablamos como abuso sexual, hablamos de introducir el erotismo en el vínculo con un niño. Por eso es tan perturbador y tan destructivo el abuso sexual sobre un niño, porque el abusador hace justamente uso de su poder sobre el niño para poder concretarlo y poder obtener la satisfacción en ese acto. María Eugenia, ¿de qué manera se puede prevenir, ¿no? Porque ya lo tocó la doctora Gelsi, ¿cómo se previene el abuso sexual en niños y niñas y la violencia sexual en mujeres? Bueno, estoy de acuerdo en lo que ya compartieron las especialistas y profesionales en su mirada acerca de esta problemática. Sabemos que se trata de un tema complejísimo, también global, como decíamos, no es algo que suceda solo en nuestras sociedades o en nuestra región, sino que a nivel mundial esto está identificado como una problemática por la Organización Mundial de la Salud. De hecho, hay campañas que ha llevado adelante UNICEF con el Ministerio de Derechos Humanos y Justicia, una de las campañas que se denominó Romper el Silencio, sí, o Empezar a Hablar, empieza a destrabar esta situación, ¿no? Yo creo que es necesario tener varias acciones desde el Estado a la vez, simultáneas, me parece, ¿no? Porque no solamente es importante tener en cuenta la asistencia a las personas en esta situación, ¿no? Víctimas de abuso sexual y de violencia sexual, sino que a la par de reforzar los espacios de asistencia, necesitamos fortalecer muchísimo lo que tiene que ver con la prevención, como decía Mónica. Y esa prevención tiene que ser desde las edades más tempranas, a través de los procesos educativos, no necesariamente escolares. La escuela es un gran espacio que posibilita hablar de esto, ponerlo, pero también hay otros espacios más allá de lo escolar, ¿no? Barriales, comunitarios, porque la educación en sentido amplio excede el los medios aula. de comunicación, ¿no? Sí, También. sí, ¿no? Pero me parece que es fundamental la prevención. En tu caso, Leandro, ustedes ya tienen el trabajo de atender a la víctima, ¿no? O sea, de contenerla. ¿Cómo es ese trabajo? Exactamente, como vos bien decías, nosotros nos toca de la Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos. Cuando ya está el hecho consumado, lamentablemente. Cuando ya está el hecho consumado, cuando ya se llevó adelante el delito contra la integridad sexual, nosotros nos encargamos de asistir a la víctima, hacer una asistencia psicosocial en un primer momento. Sí, vamos a trabajar con un equipo interdisciplinario que están compuestos por psicólogas, trabajadoras sociales y abogadas, para luego sí pasar a una derivación a lo que es el Ministerio de Salud Pública, ¿sí? Para lo que va a ser, en primer lugar, aplicarse todo el kit de medicamentos, ¿no? En segundo lugar, si debido a ese abuso sexual ha habido un embarazo no deseado, que se aplique justamente el decreto del aborto no punible, justamente la interrupción voluntaria del embarazo. Se hace un acompañamiento desde el plano psicológico a la víctima en ese momento y después se articula también, digamos, con las psicólogas que trabajan en el Ministerio de Salud Pública para realizar un tratamiento psicológico sostenido en el tiempo, amén de que desde la Secretaría de Derechos Humanos y esta subsecretaría se va a seguir, digamos, llevando adelante el caso ante las Fiscalías de Delitos contra la Integridad Sexual, si es que la víctima así lo requiriese, en el sentido de que es un delito de instancia privada, ¿no? ¿Cómo trabajan en el norte? Orán, Tartagal, porque las cifras que dio fiscales son en relación al distrito centro, ¿no? Pero los mayores casos se dan en el norte. Sí, hay casos, digamos, en toda la provincia, si bien no, como vos bien decías, la estadística esa que vos recién comentabas es de acá de Salta Capital, sí, por lo menos lo que es el Ministerio y alrededores. Y alrededores, por lo menos lo que es la asistencia del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, trabajamos de diferentes maneras, con casos que no están judicializados, en donde la víctima explica, digamos, su situación, comenta su situación, apenas uno tiene conocimiento de esa situación asiste, sea de donde fuese la víctima. En segundo lugar, si el caso ya ha sido judicializado, a través de un oficio judicial ya actuamos también,
y muchas veces también cuando el caso se vuelve de conocimiento público. Imaginémonos un caso que por una determinada circunstancia ha llegado a un medio periodístico, un medio masivo de comunicación, sea radial, televisivo. Bueno, uno en primer lugar comienza a averiguar los datos de esa familia, de esa víctima, para poder asistir en ese momento. ¿Cómo se hace, cómo se hace para llegar a todas esas localidades? A través de comisiones, digamos, con equipos interdisciplinarios. Muchas veces esas comisiones, desde la Secretaría de Derechos Humanos, que nos encargamos de hacer la asistencia en todos los casos de violencia familiar y de género, y en estos casos, los casos de delito contra la integridad sexual, los casos de violencia de género, donde media violencia sexual, armamos comisiones con los equipos interdisciplinarios y articulando con los diferentes gabinetes y equipos psicosociales que existen en cada municipio, trabajamos articuladamente para poder asistir. Bien, ¿alcanza esto, doctora? Qué bueno, o sea, que haya realmente asistencia a la víctima en el interior, ¿no? O sea, yo realmente desconocía que tenían equipos interdisciplinarios que iban, porque realmente en la consulta, en el hospital, o sea, yo estoy jubilada ahora, pero cuando trabajaba en el hospital, es una de las cosas que más marca a una persona, porque cuando uno hace la historia clínica y pregunta la fecha, la menarca, la primera menstruación, el inicio de las relaciones, muchas veces ya el lenguaje corporal de esa persona te lo demuestra, ya baja la cabeza o ya es un momento de conmoción, digamos, para ella, porque recuerda, o sea, cuándo fue ese inicio, que bueno, en la historia clínica ginecológica tenemos que anotarlo, ¿no? Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, que se reciba atención, porque es como que cuesta bastante levantar ese golpe tan bajo, cuesta muchísimo para que después la gente pueda realmente disfrutar de lo que significa la sexualidad, que la sexualidad tiene que ser algo placentero y no recordar, digamos, no relacionar la parte sexual con algo terrible. Y otra cosa que quería comentar es, se ve más en el interior también. Yo he tenido oportunidad de trabajar en Iruya y trabajar en Colonia Santa Rosa, porque generalmente en los lugares del interior la gente comparte las habitaciones y muchas veces comparte hasta la cama. Entonces el hacinamiento muchas veces lleva a esto, ¿no es cierto?, a que los chicos tengan, claro, hagan cosas que ven, ¿no es cierto?, porque es lo que uno siempre les dice cuando puedo hablar con esta gente, bueno, sean prudentes en cuanto a los encuentros de las parejas cuando están los chicos en la habitación, porque realmente eso a los chicos los erotiza, a los chicos los estimula, y es como que por ahí, claro, comparten con los primitos y, bueno, tienen diferentes edades y lamentablemente estamos en una etapa diferente del desarrollo psicosexual de un chico de 12 a un niño de 4. Entonces ocurre esto. Sí, Lucrecia. Las causas, ahora se llama todo abuso sexual aun cuando no haya penetración. Bien, sí. Antes se hablaba de violación directamente, ahora se habla de la causa como abuso sexual y que expresa todo tipo de conducta, de comportamiento erótico en el caso de abuso sexual infantil, y como estábamos hablando además de prevención, yo quiero hacer alusión a lo importante que es el entorno, que puede detectar los indicadores de que un niño está siendo sometido a algún tipo de violencia sexual. ¿Cómo se detecta? Bueno, justamente nosotros, por ejemplo, tenemos como práctica el capacitar docentes, por ejemplo. Ahora estamos prontos a empezar un curso sobre maltrato y abuso sexual infantil y el rol de la escuela para poder detectar. En la práctica de ustedes también pueden detectar y se lo ve no solamente porque tenga algún signo físico el niño, sino en su comportamiento. Es decir, hay una serie de alteraciones en la conducta de ese niño que están dando la pauta de que puede estar siendo víctima de violencia sexual. Y el abuso, como decía, no es solamente la penetración. El abuso es el exhibicionismo de un adulto frente a un niño, el someter al niño para que presencie determinadas escenas, pero esto todo deliberadamente, es decir, no es como una situación casual donde un niño ha sido testigo de las relaciones sexuales entre los padres. Claro. Si de pronto esto ha ocurrido, tampoco es positivo, pero el abuso tiene como característica que es una conducta deliberada de una persona sobre otra. Doctora Abdenur, ¿cuáles son los casos más comunes que hoy recibe el hospital materno? Estaba pensando justamente cuando hablaba la licenciada Miller de este último fin de semana, en donde nosotros tenemos 126 pacientes atendidos. ¿Este fin de semana? En el año 2017, sí. 126 pacientes atendidos,
contra 54 del 2016, o sea, se ha duplicado exactamente la cantidad. Y en este último fin de semana se han presentado casos de abusos no planteados desde los padres, sino a través de signos, y de signos físicos que no tienen que ver, como decía acá la licenciada, específicamente con una penetración, pero sí con una niña que tiene flujo, que tiene una verruga vulvar, que presenta, que al hacerle análisis además presenta alguna enfermedad de transmisión sexual. De hecho, en Tartagal se han dado casos de niña de 3 y 4 años con gonorrea. Sí, ¿no? Bueno, eso es lo que nos pasa a nosotros en el hospital. ¿Y de entre qué edades, doctora? Las edades, tenemos de todas las edades. Hemos tenido hasta niñitas de 1 mes. El número mayor es entre 9 y 14 años, y en la parte de perinatológica del hospital, en la parte de adultos, hemos tenido 22 casos en el año pasado. Lo llamativo de esto es, a ver, lo que hay que hacer es tener una conducta ética de funcionamiento ante esto. No es solo hacer el bien como una conducta moral de hacer el bien al otro, sino un bien hacer en relación a este tipo de cuestiones. Y el bien hacer es poder empezar a trabajar desde primera instancia con un equipo interdisciplinario y tomando aquellas acciones que puedan alojar al paciente corriéndolo del riesgo que está viviendo. Esto nos acarrea como institución más de una situación conflictiva. Claro. Porque yo no voy a poner denuncia, no lo voy a hacer, la institución ante un niño está obligado a hacerlo. Bueno, eso quiero saber también, Leandro o María Eugenia. O sea, llega un chico al hospital. Está obligado a hacer la denuncia y además poner en resguardo internando al paciente. Claro. Y esto empieza a generar conflictivas familiares que obviamente son descargadas en el equipo de salud. Algo interesante para aportar a lo que estamos discutiendo es que existe una normativa, un marco normativo en nuestra provincia que es relativamente nuevo, reciente del 2015, que es la ley 7888, y es la ley que estipula en su artículo 6º que los funcionarios, los trabajadores de los ámbitos de educación, salud y de familia, que tomaren conocimiento en el ejercicio de sus funciones acerca de una situación de violencia que sufra cualquier persona, no necesariamente un niño, niña, adolescente, sino una mujer, violencia de género, ¿se entiende? Como decía la doctora, están obligados a la denuncia de esta situación, a dar conocimiento y poner en conocimiento de lo que va a activar todo un procedimiento con posterioridad a esa denuncia, ¿no? Pero es un tema muy complejo el cómo hacer para que docentes, vicedirectores, enfermeros, ¿no? o los mismos médicos, los profesionales de la salud realmente tengan herramientas para poder llevar adelante esto que la ley nos obliga a efectuar, ¿no? Bueno, además una atención empática, o sea, ponerse en el lugar de la víctima, porque realmente muchas veces van a la consulta, nos pasaba a veces en el hospital, que hay un médico varón y no, yo no quiero que sea un hombre que me revise, y bueno, entonces tendrá que ir a verla una mujer para justamente evitar, ya sufrió muchísimo esa persona, bueno, entonces tratar de que ese niño, niña o adolescente, ¿no es cierto?, no sufra más traumas, y que el equipo de salud hay un equipo que funciona realmente articulado, funciona muy bien, y el kit de abuso sexual que está en el hospital debería existir en todos lados. Claro. Es que existe, Mónica, existe en todos lados. El tema es que no en todos lados se toma la temática del abuso como una cuestión pertinente al sistema de salud. Entonces, si aparece en el centro de salud, si aparece en el hospital como una cuestión judicial, en el hospital de Cerrillos, el hospital de... los derivan a que sean atendidos en el materno infantil. Cuando el bien hacer de esto es poder hacer que al lugar donde el paciente ha accedido con su problemática puedan dar las respuestas. Y pueda Leandro, también te quería consultar, no hay campaña, o sea, no se ve, digamos, campaña sobre abuso sexual para prevención de educación sexual, o sea, está faltando ese trabajo de derechos humanos.
Sí, bueno, yo básicamente, digamos, me encargo de lo que es la asistencia. Con esto que recién hablaba Rosa, nosotros trabajamos muy articuladamente con lo que es el área de trabajo social, justamente, de los diferentes hospitales. En este caso, con el Hospital Público Materno Infantil, se toma conocimiento, si bien ellos le dan paso seguido, digamos, justamente por lo que explicaba acá la doctora, le dan paso directamente a las asesorías de menores incapaces. Ahí en ese mismo momento nos piden a nosotros actuar. Muchas veces lo que se hace, digamos, en un primer momento, es realizar un sondeo vecinal también con las trabajadoras sociales de Pero los más equipos. los medios de comunicación, que se hable, ¿no? Que se hable sobre el abuso. Sí, María Eugenia. Perdón, el año pasado el Observatorio de Violencia contra las Mujeres hizo una campaña gráfica bastante humilde por también los costos que eso lleva, pero hemos sacado 2 afiches. Uno destinado a las mujeres víctimas de violación o de violencia sexual, con toda una, digamos, un lenguaje accesible para que la mujer conozca cuáles son sus derechos ante una situación en la que ha sufrido violencia sexual. Y el otro afiche destinado a los efectores de salud pública, de los distintos centros de salud. Bien. Y bueno, estamos todavía en el reparto de estos afiches hacia todos los puntos de la provincia, porque eso por ahí se dificulta la logística, pero acá también hemos tenido la presentación de la campaña gráfica a fines del año pasado en el Hospital Materno, donde se ha hecho un trabajo. Cortito, Leandro. Sí, no, justamente con esta segunda pregunta que hacías vos recién, desde la Secretaría de Derechos Humanos hay 2 grandes aristas para abordar todo lo que son los ASI, digamos, los abusos sexuales infantiles, todo lo que es la violencia familiar y la violencia de género, desde 2 subsecretarías, ¿no? Una de esas subsecretarías es la Subsecretaría de Políticas de Género, ¿no? A cargo de la doctora Rosaura Gareca, y la Subsecretaría de Asistencia, de la cual yo vengo hablando. Todo lo que es prevención, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la educación, digamos, que se brinda en los colegios y demás, es todo digamos, una campaña que se viene realizando, se viene llevando adelante desde la Subsecretaría de Políticas de Género, a donde se hacen charlas, conferencias. Pero habría que salir hacia la calle, ¿no? Porque siento que toda esa campaña y afichería está solo dentro del hospital, justamente, ¿no? No sale de ahí. Justamente eso te quería, a eso es a donde quería llegar, Vane. Justamente esto que vos decís, salir a la calle, tenemos en cuenta. De hecho, nosotros tenemos un grupo de operadoras sociocomunitarias, ¿no? Que están en el territorio, están en cada una de las zonas, zona norte alta, zona norte baja, oeste, sureste y demás, que lo que se está haciendo es un trabajo de fortalecimiento de redes y comunitario. Se trabaja con ese fortalecimiento con todas las redes comunitarias que hay en una zona. Se trabaja con los centros de salud, con los comedores, con los merenderos, se trabaja con la policía local, se trabaja muchas veces con algunas iglesias que son partícipes del barrio. O sea, se trabaja con todo lo que es fortalecer la comunidad y después se baja esa campaña de prevención que muchas veces se hace a nivel general de esta forma mediática que vos bien decías recién, pero también a título, digamos, ya en terreno, ¿no? Hace poquito fue presentada una campaña, me parece que fue la semana pasada, a donde en el Parque de la Familia, en la zona sureste, se estuvo presentando cuáles son todas las redes comunitarias que se vienen trabajando en toda la provincia. Bien, gracias, Leandro. Ya me tengo que ir, doctora. Es importante la comunicación y hacer redes. Justamente esto, seremos fuertes cuando hagamos redes y realmente sumemos los esfuerzos para poder trabajar contra este tema, que es un tema gravísimo y que realmente creo que hay que ponerle las pilas sobre todo al tema educación. Tenemos leyes, la 26.150, que yo traje la revistita de Educación Sexual Integral, tenemos que reflotar estas leyes para que no solamente le demos esta información a los padres, sino a los chicos para hacer prevención y llegar a tiempo. Trabajemos en la prevención, trabajemos en el antes, trabajemos con la pastilla del día antes, que es información y educación. Muchos mensajes a su favor, doctora. Gracias, Lucrecia. Sigan firmando para que se cree la Defensoría del Niño acá en Salta. Gracias, doctora Abdenur. Gracias, María Eugenia y Leandro. Bueno, todo esto lo pueden vivir en Facebook. Santo Pasión de Multitudes. Ha salido en vivo este programa para las redes sociales. Así que nos volvemos a reencontrar el próximo lunes, 17:45, 5:30 pasaditas. Estamos aquí firmes. Que terminen bien su día.